Bueno, profe, buen día. Nosotros somos el equipo de la materia de lenguajes autómatas 2. Estos videos son con la finalidad de presentar los temas abordados en la actividad 8. Y bueno, pues vamos a empezar con el tema de tipos de optimización, para lo cual mi compañero Edgar va a comentarnos. Y bueno, vamos con lo que son los tipos de optimización. Para empezar, ¿qué es la optimización? Ya sabemos que en una etapa, bueno, en la etapa de compilación, después del análisis, pues viene lo que es la generación de código objeto, perdón, la generación de código intermedio. Y después de esa generación de código intermedio, pues viene lo que es la optimización. Y bueno, pues aquí tenemos en nuestra diapositiva lo que se puede definir como la optimización en lo que es el tiempo de compilación. Aquí dice que la optimización busca mejorar la forma en la que un programa utiliza los recursos. Esto es muy importante, pues todos sabemos, bueno, para los que somos programadores, tenemos que tener bastante en cuenta lo que es el tiempo de ejecución y cómo es, sobre todo nuestro estilo de programación y cómo es que lo estamos llevando a cabo. Aunque claro, es muy común que a nosotros se nos vaya declaraciones de variables o otras cosas que nunca se necesitan. Ya depende aquí del compilador o en este caso el lenguaje de programación que estemos utilizando, es qué tan óptimo o tan eficiente puede ser nuestro programa después de que se compile. Y bueno, de esto se trata esto. Vamos a después de saber qué es la optimización, que pues más o menos aquí tenemos, bueno, sabemos que es muy importante, pues si no se utilizarían estas técnicas, tendríamos bueno, nuestros programas fueran a lo mejor muy lentos o no fueran lo suficientemente eficientes. Entonces, bueno, vamos a ver lo que es, en este caso, ya los tipos de optimización. Tenemos aquí lo que son las optimizaciones locales. Aquí tenemos que solo se ven reflejadas en dichas secciones. Es decir, nosotros tenemos todo nuestro código y bueno, ya que haya pasado esas etapas. Entonces ahora lo que toca es que por ciertas secciones, las optimizaciones locales es que a lo mejor por ciertas instrucciones, bueno, como dicen la mayoría de las ocasiones, a través de funciones, métodos y procedimientos o clases. Entonces, por ejemplo, tenemos nosotros ciertos métodos. Entonces, de lo que se encarga la optimización local principalmente es de revisar todos y cada uno de ellos, o en este caso específicos, para ver cómo se puede mejorar o cómo se puede optimizar dicho método o esta dicha clase o cosas así. A continuación vemos estos ejemplos de optimizaciones locales. Como ya lo mencioné, a lo mejor estamos trabajando sobre un método y nos encontramos con ¿no? Aquí tenemos la ejecución en tiempo de compilación. Tenemos dos simples declaraciones, pero de hecho con esto nos dice mucho de cómo funciona esto. Tenemos la variable j, que en este caso puede decirse que es un entero o una de tipo flotante, porque después tenemos lo que viene siendo f, que también, bueno, aquí es ya más explícito que es de tipo flotante, pues se le agrega lo que vale la variable 4, perdón, j, que en este caso sería 4, y se le suma 2.5. Aquí nosotros podemos, con la ejecución en tiempo de compilación, lo que haría esta optimización en nuestro compilador, pues aquí lo tenemos abajo. Tenemos que j es igual a 4, ¿no? Entonces f ya no necesariamente tiene que tener, se tiene que aplicar ir a aplicar lo que es j o buscar cuánto vale j y luego sumarle 2.5 y asignárselo a f, sino que simplemente ya a f se le asigna el valor de 6.5. Y luego vamos con la reutilización de expresiones comunes. Igual, de la misma forma o la misma nomenclatura en la que lo presenté de la forma anterior, en el ejemplo anterior, tenemos primero lo que viene siendo un ejemplo de código, de donde estamos asignando a la variable a lo que vale b más lo que vale c. Después a d le estamos asignando lo que vale a menos lo que vale d. Bueno, nosotros ya estamos diciéndole que pues d debe tener aquí un valor anteriormente asignado y pues lo que claramente vale a, que se asignó anteriormente. Luego tenemos la variable e, que es igual a b más c. Finalmente f igual a a menos d. Bueno, nosotros aquí podemos simplificarlo de tal modo que tenemos ahora que a vale b más c, eso queda exactamente igual. D vale a menos d, y luego aquí viene el verdadero cambio. En este caso, e vale a. ¿Por qué? Porque pues en este caso estamos asignando, bueno, aquí tenemos que d es igual a menos d. Bueno, pues simplemente nosotros revisándolo,
vemos que pues es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces aquí la forma de simplificarlo es simplemente asignándole lo que vale a. De hecho, hasta aquí podríamos utilizar ya lo del ejemplo del tipo de compilación, porque si ya supimos lo que vale a, entonces nada más podremos que e vale un cierto número, ¿no? Entonces aquí estaríamos utilizando dos técnicas de optimización y pues eso mejoraría bastante nuestro código. Bueno, luego vamos con lo que son las globales. Aquí pues ya, si teníamos que las locales se centraba en ciertas secciones, en métodos, clases, etcétera, ya la global es todo el código. Como bien aquí lo dice, está con todo el código. Esta optimización es más lenta, de hecho es la más lenta de todas, pero tiene la gran ventaja de que al ser lenta, pues al optimizar todo nuestro código, pues nos garantiza que va a ser muchísimo más eficiente. Pero también aquí hay una desventaja y es que estas optimizaciones pueden depender de la arquitectura de la máquina. En este caso, con referirse a arquitectura, pues ya sabemos que nos podemos referir tanto a la memoria o al microprocesador. Y claro, pues esto ya depende mucho porque en estas optimizaciones, como ya estamos hablando de un código intermedio, probablemente, pues muchas el código intermedio ya es ensamblador, ¿no? Por lo que entonces sabemos que el ensamblador funciona por arquitectura. Así que vamos con aquí unos ejemplos. En este caso, pues simplemente son dos sentencitas que tenemos aquí, que pues aquí dice que en algunos casos es mejor mantener variables globales para agilizar los procesos. En este caso, pues si nosotros ponemos que tenemos una clase, entonces, en esta clase tenemos muchos métodos y en esos métodos siempre hay una variable que tiene el mismo nombre, pero va cambiando constantemente o dependiendo de cómo lo asigne el método. Pues nosotros podemos simplificar, ahorrarnos muchas líneas de código simplemente declarando esa misma variable como global y ya simplemente en el mismo, en los métodos cambiar su mismo valor. Esto pues ya lo hablamos en el paradigma orientado a objetos, ¿no? Eso es una de las ventajas de utilizar este mismo paradigma. Entonces aquí dice que también algunas optimizaciones incluyen utilizar variables del registro de CPU. Como lo mencioné anteriormente, dice que dependen a lo mejor de la arquitectura de la computadora, entonces si estamos hablando ya en un ensamblador, pues ya en vez de utilizar variables globales, ya es mejor utilizar registros del mismo CPU en vez de hacer otras declaraciones. Vamos con las de mirilla. Aquí dice que la optimización de mirilla trata de estructurar de manera eficiente el flujo del programa. Es decir, aquí dice que las instrucciones, como por ejemplo las instrucciones de bifurcación, que pueden ser como las decisiones, ciclos y saltos. Esto con decir bifurcación se refiere a que si nuestro programa está tomando, lleva una secuencia y luego viene una decisión así, es porque interrumpe el flujo del programa para a lo mejor llevarnos a otro bloque o así. Entonces aquí me dice, la idea es tener los saltos más cerca posible de las llamadas. Entonces, si nosotros queremos a lo mejor, bueno, sabemos que un arreglo, por ejemplo, se estructura en la memoria en sus diferentes celdas. Entonces, si digamos que la queremos perdón, en una, ¿cómo se llama? Un if, en una condición, nosotros vamos a saltar a otro método, pues buscar la forma de que el método a lo mejor se posicione un poco más cerca de donde está eso en la memoria, ¿no? Entonces, eso es a lo que se refiere. Luego vamos con unos ejemplos. Aquí dice eliminación de cargas innecesarias. Aquí tenemos ya a lo mejor, bueno, más bien tenemos instrucciones en ensamblador. Tenemos que vamos a mover R1 a X y abajo vamos a mover X a RJ. Bueno, a lo mejor también depende del ensamblador, porque si estamos hablando a lo mejor para un microcontrolador, pues sabemos que las asignaciones se hacen al revés, de que X se mueve a R1. Entonces, esto se puede simplificar poniéndolo abajo, porque pues estamos moviendo de R1 a X, luego de X a RJ, pues es más fácil mover R1 a RJ. Esto pues nos simplifica bastante un poquito del tiempo. Y utilización de instrucciones específicas. Aquí tenemos que A es igual a A más 1, el clásico de incremento. Pues sabemos que en el ensamblador, pues esto se puede simplificar incremento de A. Finalmente vamos con las optimizaciones de ciclos. Los ciclos son muy importantes, pues gracias a ellos nosotros podemos hacer estructuras repetitivas que nos van a ayudar o que nos facilitan lo que viene siendo la programación, evitando pues muchísimas líneas de código, ¿no? Entonces, aquí dice que la mayoría de las optimizaciones sobre ciclos tratan de encontrar elementos que no deben de repetirse. Esto es muy importante. Y ya vamos a ver un ejemplo. Aquí vemos el primer ejemplo. Tenemos un ciclo while en donde pues dice que mientras A sea igual a B, pues entonces vamos a declarar una variable C que es igual a A y C es igual a 5. Bueno, pues nosotros aquí vemos que estamos, de hecho, el C es igual a 5 nunca va a cambiar,
por lo que es mejor sacar ese c igual a 5 fuera del while, y pues porque 5 siempre va a estar igual, simplemente se va a estar asignando y asignando y asignando, entonces eso nos quita tiempo de ejecución. Luego tenemos acá el ejemplo 2, aquí ya es un poquito más complejo porque tenemos un ciclo for, pero aquí tenemos que ver que la variable K, tanto como la variable B, no son variantes, o sea, nunca van a cambiar, son constantes. Por esa razón, acá en el ciclo, en el ejemplo de abajo, ya optimizado, vemos que se saca, pero se utiliza una variable temporal 1, en donde vamos a, como por ejemplo, i, siempre va a valer, bueno, i es igual a, entonces desde un principio estamos asignando que i es igual a, entonces por eso se saca a d afuera y se la pone a porque es lo mismo que decir que arriba de es igual a i más por k. Y como que es una constante, pues no cambia, no nos variante, por eso se saca, ¿no? Así que eso muy resumidamente pues es lo que son las optimizaciones. Como conclusión, pues las optimizaciones son muy importantes, pues la verdad si de no ser por ellas nuestros códigos fueran bastante ineficientes. Y para un compilador que sea muy bueno, pues claramente estas optimizaciones tienen que estar muy bien implementadas. De lo contrario, pues este compilador no puede sobrevivir por mucho tiempo. Así que bueno, eso ha sido todo por nuestra parte, por lo que son las optimizaciones. Adiós.